Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy vamos a hablar de incendios, pero no de esos incendios que se producen en entornos naturales, en las ciudades o en nuestros propios hogares. Es un tipo de incendio que a nosotros nos gusta denominarlo el incendio silencioso. Este incendio se produce en todas y cada una de las organizaciones en donde trabajamos y afecta directamente a las personas cuando el sistema empieza a calentarse, ¿no? Y a sobrecargarse. Estamos hablando del burnout o el síndrome del trabajador quemado. En esta conversación, que Antonio y yo teníamos muchas ganas de abordar, nos acompaña Henar Vega. Henar es ingeniera, es psicóloga, y además esta combinación de ingeniería y psicología creo que nos va a dar una perspectiva única de cómo las emociones, el liderazgo, el sistema, la cultura conviven en nuestro día a día. Y ella todos estos conceptos los ha plasmado en un libro que se llama Trabajar en llamas, que lo tenemos aquí con todas las anotaciones que hemos hecho. Un libro maravilloso que vamos, yo desde aquí recomendamos fervientemente en que lo leáis, porque te da una perspectiva muy buena de qué es esto del burnout. Entonces, bueno, sin más, Henar, bienvenida y muchas gracias por regalarnos este ratito de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por esta introducción tan bonita, hablando mucho de los incendios y del fuego y sobre todo de trabajar en llamas, que, bueno, te decía fuera de cámaras que no hay mejor piropo para un autor que ver su libro con esas anotaciones en el lateral, así que muchísimas gracias por el cariño. Genial, pues muchas gracias, Henar. Bueno, en esta conversación vamos a explorar el por qué en una era en la que la inteligencia artificial y las automatizaciones, en teoría, nos tienen que ayudar a estar más calmados. De alguna manera tenemos la sensación como humanidad de que estamos cada vez más agotados, más cansados, de cómo lo que entendemos nosotros como éxito nos está pasando factura. Y aquí Henar nos va a dar un antídoto que no es una herramienta de producción ni de efectividad ni nada de eso, sino más bien es un antídoto que nos va a permitir y nos va a ayudar a elegir un pensamiento sobre otro. Entonces vamos a trabajar sobre esto en el episodio. Pero bueno, antes de arrancar en materia y ponernos en materia, sí que nos gustaría, y siempre arrancamos con esta pregunta, cuéntanos, Henar, ¿quién eres y qué es lo que te motiva en el mundo? Primera pregunta, y probablemente de las más difíciles de responder si no has hecho un trabajo suficientemente de introspección. A mí me gusta definirme como una mujer tremendamente curiosa y tremendamente curiosa en múltiples ámbitos, de lo más dispersos en algunas ocasiones, y creo que esa variedad lo que hace es impulsarme. O sea, que es un poco, me considero una persona súper apasionada. Entonces yo para sentir esa pasión necesito hacer como cosas distintas, porque esa diversidad es la que realmente me da la energía, ¿no? Y bueno, luego hablaremos un poco de la historia, pero precisamente cuando dejé de hacerlo fue cuando me encendí en ese sentido, ¿no? Me considero muy curiosa de múltiples disciplinas, me encanta el ser humano, creo que a mí me gusta decir que soy una fascinada por el ser humano y todo lo que tiene que ver con dónde estamos, a dónde vamos, cuál es el potencial del ser humano. Y luego creo que también soy una apasionada de la salud mental. Creo que, bueno, el libro es un pequeño reflejo, ¿no?, de lo que para mí ha supuesto, pero creo que a día de hoy sigo todavía más presente en ese concepto.
Y creo que parte de... Además, venía escuchando uno de vuestros anteriores capítulos hablando de propósito y demás, y creo que hay una parte de mi propósito que va muy ligada a impulsar a otras personas. Entonces, me parece bonito el poder acompañar y ayudar a otras personas para realmente sacar lo mejor de ellas. Entonces, va muy ligado pues, con estos conceptos de bienestar y salud mental, bueno, la bien entendida salud mental, porque parece que hablamos de salud mental y solo estamos centrados en los trastornos y no, salud mental es mucho más. Entonces, pues yo diría que todas esas cosas. Puedo estar aquí hasta mañana hablando, pero más o menos este podría ser un resumen, ¿no? Genial. Pues mira, antes de empezar y de entrar en harina, vamos a intentar contextualizar qué es esto del burnout. Pero antes tengo aquí apuntado unos datos que además en tu libro tienes algunos de ellos apuntados y yo me he permitido un poco la licencia de profundizar más, porque el libro este lo escribiste en 2023. Perdón. Bueno, realmente está escrito en el 22, está acabado en el 22 y publicado en el 23. Entonces hay datos de ese momento que sacaste tú. Yo me he permitido el lujo de... Los datos no mejoran, ¿no? Claramente. No. Los vais a ver, además son preocupantes porque he cogido esos mismos informes, he hecho una pequeña investigación e he intentado traerlos un poco más al presente. Entonces, los voy a leer para que la audiencia lo tenga más o menos claro y ahora vemos qué nos pueden traer estos datos. Entonces, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, el porcentaje de población con problemas de salud mental registrados en atención primaria sube del 29% en el informe que marcabas tú, creo que es 28 y pico, del 29% en el informe 2020-2021, justo después de pandemia, y cuando todo te dice, bueno, pues esto es por la pandemia, ¿no? Tiene que haber bajado. Pues todo lo contrario, ha subido al 35,6, del 29 al 35,6. Este informe es del 2024, ¿vale? O sea que ya han pasado 4 años desde la pandemia y en teoría este dato sigue subiendo. Otro dato que voy a poner. En el último informe del 2025 de la empresa ADP Research, que es una multinacional especializada en recursos humanos y tratamiento de datos, estima que un 7% de los trabajadores vive con un alto estrés diario en el trabajo. Un 7%. Un 7%. Además, un 23% con estrés moderado. Es decir, que un 30% de los trabajadores están con estrés que si lo llevamos a un símil así un poco fácil y del día a día, esto es como si en un equipo de fútbol que tiene 11 jugadores, cada partido salen a jugarlo con un riesgo de lesión entre 3 y 4 jugadores. Y además, ese 7% que está en alto nivel de estrés, es como si uno de esos jugadores, de esos 4 jugadores, sale infiltrado al campo. O sea, imaginaros en un partido de fútbol que pasara eso. O sea, se echan a temblar todos los equipos de fútbol. Y otro dato más, y este dato a mí me parece bastante preocupante, para mí es muy relevante, porque afecta a quienes nos diagnostican y a los que nos tienen que cuidar. En el sector sanitario, voy a dar 2 datos. En España, el estudio de Ickerburn, que es una organización médica colegial, en 2025 estima que 1 de cada 2 médicos en etapas profesionales tempranas, es decir, que están haciendo el MIR o que acaban de empezar en un puesto de trabajo, cumple criterios completos de burnout. 1 de cada 2, un 50%. Ahora hablaremos durante la entrevista de qué son estos criterios, ¿no? De burnout, que son 3, ¿no? Y que casi el 94% presenta síntomas de al menos uno de estos 3 dimensiones de burnout. Un 94%. Además,
en un estudio que he descubierto por ahí indagando, en un estudio liderado por el CSIC y por el Instituto de Salud de la Carlos III, publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria en 2025, 1 de cada 6 profesionales de atención primaria del Servicio Nacional de Salud presenta burnout. Para las 3 dimensiones de burnout, el informe refleja que afecta a un 21% de los médicos y un 12% de los enfermeros. Para mí esto es una señal muy seria de desgaste de un sistema. Entonces ya casi la pregunta me sale por sí sola, ¿no? Esto del burnout de NAR, ¿es para tomárselo en serio? Creo que no le estamos dando toda la importancia que esto requiere. Y fíjate, has dado cifras que ya son increíbles. Yo tengo informes recientes también. Al final esto ya sabes lo que hacemos un poco con la estadística, ¿no? Que informes hay infinitos. Yo he llegado a ver informes que hablan de hasta un 80% de burnout en ciertas disciplinas. Uh-huh. Entonces, eso significa que básicamente todos estamos ahí. Entonces, o sea, es que hay solo un 20% que te dice un 20% que no está. No significa que a lo mejor no esté algo estresado también, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que es el mal pandémico de nuestro siglo, probablemente. Y creo que no le estamos prestando toda la atención que esto requiere, porque además, para mí la cosa está en, ya no es solo el burnout, es todas las enfermedades que acompañan o que pueden acompañar y que pueden llegar a ser relativamente graves. Uh-huh. Y a mí, a raíz del libro, anterior al libro, yo cuando empecé a hablar de ello, pues me llegaban muchas historias, pero ya a raíz del libro, pues me han llegado casos muy dramáticos, muy, muy dramáticos, hasta personas que se han acabado suicidando. Entonces, claro, es que estamos hablando de algo que es tremendamente grave y a lo que creo que no le estamos poniendo suficiente atención, pues sobre todo, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Porque parece que está quemado. Es como que banalizamos en cierta medida ¿cómo estás? Estoy depre o estoy quemado. Pero es que esto tiene unas dimensiones que son muy, muy serias por el otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que no le estamos, que el problema es lo suficientemente grave como para que el foco esté ahí y que no le estamos poniendo suficiente atención. Los médicos son probablemente uno de un poco los roles, las disciplinas de origen del estudio del burnout. El estudio del burnout surge sobre todo en profesionales de servicio, tipo médicos, enfermeros, policía, educadores, este tipo de profesiones que tienen una cara como muy de entrega, ¿no?, a los demás. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando estás como muy hacia afuera, muy entregado hacia el mundo? Que te dejas de escuchar, te dejas de cuidar, porque a veces el propósito puede más que tu propio cansancio, ¿no? Entonces, por eso es por lo que se empezó a estudiar. De hecho, el origen es por ahí, de que se empezaba a dar cuenta de que esas personas estaban sufriendo unas situaciones y veían como unos cambios de humor y unos cambios de personalidad casi, que eran un poco sorprendentes cuando realmente estaban haciendo, es algo como muy, muy alineado con el propósito y muy de entrega y muy de servicio. Y precisamente es un poco por eso, ¿no? Al final, cuando esa profesión es como muy relevante, es como que parece que no tienes derecho a parar y cuidarte tú, ¿no? Es como, si es que esta persona lo necesita más que yo, ¿no? Claro, ese es el origen. ¿Qué pasa? Que con la aceleración de nuestra sociedad y con un poco pues esta sociedad en la que estamos viviendo un poco desconectada también, pues lo ha llevado a todas las disciplinas. De hecho, hace unos meses salió un estudio de LinkedIn que decía que dentro del mundo tecnológico, pues unos de los que estaban llegando al top 1 de personas quemadas eran los project managers. ¿Por qué? Porque al final pasa un poco lo mismo. Es como esa profesión o ese rol que es como muy conector, ¿no?, de otras disciplinas. Entonces, ¿cómo me voy a ir yo si realmente entonces esto deja de coordinarse o esto deja de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, al final cada profesión tiene lo suyo,
pero es verdad que las cifras son cada año, yo cada vez que actualizo es como cada año más altas, cada año más altas. Yo creo que antes de entrar porque yo creo que más o menos todo el mundo puede entender qué es el burnout, para si quieres damos como una definición para que se entienda, pero ¿cuánto hay también o sea, justo cuando decías esto de las profesiones con más propósito y tal, cuidado, porque yo he escuchado mucho, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, en el mundo startup, es la pasión. Es que las cosas cuando estás más apasionado, ¿cuánto de esto, cuidado, metemos nosotros también más leña al fuego? Y luego, por otra parte, también cuánta leña al fuego metemos cuando casi el estar estresado, incluso yo he visto que es una moda, cuidado. Totalmente. Que hay gente como que si no estás estresado no eres nadie, o no estás haciendo suficiente. Entonces, ¿cuánto hay de esto también? Muchísimo, muchísimo. Y de hecho, el mundo del emprendimiento es otro, que está súper plagado de gente hiperestresada y quemada hasta el tope. Porque al final, cuando tú inicias un proyecto de emprendimiento, eres tú. O sea, el proyecto eres tú. Claro. Entonces, va muy ligado a la identidad de la persona. Entonces, si falla el proyecto, fallo yo. Y entonces aquí entramos en que empezamos a tener como problemas de quién soy. Si esto a lo que le he dedicado mi vida falla, entonces el que estoy fallando soy yo. Entonces, hay una frase para mí que yo la utilizo de forma muy recurrente también para hacer ver, porque parece que siempre ligamos el burnout a... pues es que tengo unas condiciones horrorosas en el trabajo, ¿no? Y eso me hace estar quemado. No, hay una frase de un psicólogo, además español, Pedro Gilmonte, que dice: lo que te enciende es lo que te quema, o es lo que te puede quemar. Es decir, esa pasión que tú decías, ¿no? En el mundo del emprendimiento, esa pasión, esa entrega, esa garra que tú le echas a tu proyecto, eso también es, si no eres capaz de bajar revoluciones, de saber desconectar, de saber cuidarte, eso es lo que te puede llevar precisamente a quemarte. Entonces, completamente. Es que es el burnout. También un poco voy a por ir bajando a eso. Vale, esta no es definición mía, es definición de la OMS, ¿eh? Yo la pongo encima de la mesa porque, bueno, creo que también hay que recurrir a las fuentes, ¿no? Y dar esas definiciones formales para, bueno, poner un poco, porque es verdad que estamos en un momento en el que nos inventamos mucho término y demás, y luego cuando hablemos un poco de las dimensiones y demás, lo mencionaremos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como un estrés elevado, sostenido en el tiempo, en el contexto del trabajo, y esto es importante decirlo, que no ha sido gestionado con éxito. A mí me gusta matizar que no es, o sea, que parece que esta definición de no ha sido gestionado con éxito pone el foco un poco en la persona, ¿no? Como que echa un poco de culpa. Más leña al fuego. Claro, es como, cuidado que no lo has sabido gestionar con éxito. No creo que sea tampoco así, porque al final es un impersonal lo que está utilizando, ¿no? A la hora de definirlo, pero sí que es verdad que da un poco esa sensación, y no, es que no se ha sabido gestionar desde el individuo, desde el equipo, desde la empresa, desde el liderazgo, ¿vale? O sea, es que no ha habido una gestión apropiada de esos niveles altos de estrés. Y esos niveles altos de estrés muy sostenidos en el tiempo. Es decir, por tener un pico de estrés, por tener un pico de una entrega, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando haya ese descanso. El problema es que no hay pico, es meseta, cordillera. Entonces estamos todo el rato arriba. Muy ligado también a lo que decías antes, ¿no? Parece que en esa sociedad en el que el más liado, el de no tengo hueco en la agenda, es el que más éxito tiene. Es que es un sinsentido. Es un sinsentido. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Y el que no se coge vacaciones, mejor. Y el que en vez de darte una cita para tomar un café la semana que viene, te la da dentro de 15 días, es porque, fíjate, ostras, tendrá más éxito porque no tiene hueco en su agenda, ¿no? Entonces, no tengo tiempo para nada. Esto lo normalizamos, ¿no? No, es que no tengo tiempo para nada. Es que... Pues sí. Bueno, vale. Bueno, con esto de las vacaciones, yo recuerdo que vino una persona a mis equipos de otro proyecto que llevaba un año en la empresa y me vino con 30 días de vacaciones pendientes de coger. Y digo, ¿pero qué has hecho un año? ¿No has cogido vacaciones? Es que no podía, es que el proyecto, es que tal. Y claro, es gente... Quizás en este caso era una persona más junior y claro, pues ese afán por querer demostrar, querer hacer, al final a mí me llegó una persona bastante quemada. Es que... ¿no? Porque no conseguía parar.
¿En qué momento hemos normalizado no coger vacaciones? ¿Y es culpa suya? ¿Es culpa de la empresa, del entorno, del jefe? Esto es un poco lo que estábamos hablando. Para mí es un problema compartido. Correcto. Es un problema compartido, porque si yo entro y pongo unos ciertos límites y la empresa los sobrepasa todo el rato, al final o me voy de la empresa o poca solución, ¿no? Si no hay una negociación. Y luego también hay una parte muy importante de creencias personales de la valía ligada al trabajo. Claro. Entonces, cuando más hago, más consigo, más me premian, más me dan una palmadita en el hombro o más horas hecho por esta mentalidad que decíamos antes, pues entonces más valía tengo a nivel personal. Con lo cual esto es todo un círculo vicioso. Cuanto más trabajo, menos tiempo tengo, entonces menos aporta mi parte personal, la que ocurre fuera del trabajo. Por lo tanto, eso realimenta otra vez a, vale, pues voy a entregar más al trabajo porque es donde me siento productivo, donde me siento que aporto, donde me siento que tal. Entonces, al final es un círculo vicioso. Vamos a intentar entrar un poco más en el concepto, ¿no? En la definición de lo que es un burnout. Y aquí en el libro mencionas que este término, el término de burnout, lo acuñó Herbert Freudenberger en los años 70, yo creo que más a finales de los 70. Y además estaba basado, este término que acuñó estaba basado en sus propias vivencias. Han pasado 50 años y parece que este incendio pues, no ha hecho nada más que crecer, ¿no? Por todo esto que estamos hablando. Entonces, entrando un poco en la definición esta que comentabas de la OMS, y lo hablábamos antes en los datos que poníamos, este síndrome tiene como 3 patas o 3 dimensiones, ¿no? Por un lado es el agotamiento emocional, que es esa falta de energía, el que estoy sobrepasado, estoy cansado, ¿no? Ese agotamiento mental que podemos sufrir en ciertos momentos. Y físico también. Por otro lado, la despersonalización, ¿vale? Que es cuando empiezas a ver que cuando empieza a surgir el cinismo, ¿no? Y ese desapego de la persona con la tarea, con el trabajo que está haciendo, que no le encuentra ese sentido y desmotivación y que sigue. Sí, es como distancia, ¿no? Es como que te empiezas como a distanciar, ¿no? Del trabajo y de las personas, que eso también. Claro, entonces esa distancia lo que hace es que ya no empatices igualmente con eso, ¿no? Entonces de ahí aparece el cinismo, que es, yo siempre lo digo así un poco en modo para que se entienda, porque cinismo suena así como raro, es como que nos agriamos y empezamos a contestar mal, siempre estamos ahí como metiendo el dedo en la llaga, estos comentarios así un poco raros que hacemos o hirientes incluso, ¿vale? Y luego la tercera, que es un poco es la sensación esta de que no somos eficientes, ¿no? En el trabajo que hacemos, que lo hacemos mal, y no tenemos esa sensación de eficiencia, de oye, un trabajo bien hecho, ¿no? Y fíjate, más allá de entrar en cada uno de ellos, yo creo que el más complicado es este de que estamos hablando de la despersonalización. Porque los otros sí que son síntomas que de alguna manera nos podemos dar cuenta, o al menos la gente que te rodea y demás se puede dar cuenta. Pero la despersonalización creo que es el más complicado de diagnosticar de alguna manera, ¿no? Porque no es tan sencillo de ver. Se ven muy esporádicamente, es muy difícil de ver y tienes que estar muy atento a la persona. Entonces, esta parte de este cinismo, este desapego del trabajo, ¿en qué momento crees tú que una persona que está motivada con su trabajo empieza a notar o puede empezar a notar este desapego sobre su tarea? Esta es difícil de responder o dar una respuesta así como más contundente, porque hay diferentes modelos, entonces depende un poco, digamos, quién haya desarrollado el modelo, hablan que esto va como por fases, ¿no? Entonces,
hay algunos modelos que lo que hablan es que primero empieza el agotamiento, luego va la despersonalización y lo último es la ineficacia. Hay otros modelos que no hablan de que esto es una cuestión tan lineal ni progresiva. Uh-huh. Entonces, es como que no hay suficiente claridad en torno a eso. Para mí la diferencia, o quizá un poco lo que dices, ¿no?, de cuál es lo problemático con respecto a la despersonalización, es que los otros dos los identificamos más rápido porque cansancio lo sentimos más fácil, ¿no? Es como, sí, bueno, y puedes identificar que me voy de vacaciones y vuelvo y el martes estoy igual, ¿no? Y vuelvo a estar cansado, arrastrándome y tal. Entonces, bueno, ese es como fácil de identificar. Y por el otro lado, la ineficacia, lo que pasa es que en el fondo tenemos un poco el bichito también del síndrome del impostor, ¿no? Entonces, como que esa parte la ligamos a esa parte de ineficacia, muy a esa sensación de se van a dar cuenta que no valgo para esto y demás. Entonces, esa parte, pues como que esas dos las tenemos como más representadas. Entonces, claro, la que queda quizá un poco más lejana es esta otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, darse cuenta, pues por ejemplo, en mi caso, porque bueno, yo al final, aparte de haberlo estudiado mucho, lo viví en primera persona, para mí esa fue la señal de algo está pasando. Porque yo, que soy una persona alegre y sonrío mucho y soy muy dinámica, muy abierta. Bueno, soy una falsa extrovertida, pero soy abierta en ese sentido. Me empecé a dar cuenta de que contestaba mal. Sí. Y cuando empiezas a darte cuenta de que contestas mal y de que te sientes como enfadado todo el día, para mí esa fue la señal de esto algo raro está pasando aquí, ¿no? Porque puedes sentir inseguridad, puedes sentir cansancio, pero eso, ¿de dónde sale? Y esa para mí fue la señal. Entonces, sí, es difícil, pero creo que puede ser como una buena señal de alarma, porque esa es como la que a lo mejor puede ser más significativa en el cambio. Entonces, igual que yo lo sentí conmigo misma, si tú miras alrededor y las personas y estamos medianamente atentos a nuestros compañeros, es que eso es un clic. Claro, eso iba a decir yo, que seguramente tú te das cuenta porque te conoces, pero el que yo, por ejemplo, te estoy mirando a ti, que veo que eres una persona que vienes alegre, que estás bien todos los días, que te ríes, bueno, tienes tus picos y tal. Pero te empieza a ver que empiezas a caer y que empiezo a que contestas mal. Y semana tras semana. Porque es que lo estoy viendo clarísimamente. O sea, te está pasando algo. Eso es. Entonces, quizá ahí, en este punto, se ve un poco más desde la parte externa. Exacto. Que lo hemos visto todos. Exacto. Entonces, aquí sí que también lo dejo. O sea, si lo estamos viendo, quizá hay que hacer algo. Moverse o como mínimo preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Eso es. Quizá eso aquí es un punto ya de alarma serio. Total. Que tenemos que, también un poco por lo que decíamos de la responsabilidad de todos, es, oye, yo como responsable, como compañero que lo estoy viendo, no me puedo callar. O sea, tengo que intervenir ahí y como mínimo preguntar, porque esto es evidente. Exacto, eso es. Para mí esa es la clave y por eso, aun siendo difícil, creo que es un buen síntoma y si lo veo en un compañero, ojo, o en mi jefe, o en mi lo que sea, es que es bueno. Oye, ¿qué está pasando? Veo que llevas un par de semanas así y tal, ¿te puedo ayudar en algo? ¿O qué es lo que pasa? ¿O he visto que, no sé, que te encuentro como más triste o más irascible? Entonces, ¿qué está pasando? Y a lo mejor recibes una buena contestación, ¿no? Porque todo va a depender un poco del estado en el que esté la persona. Es que hay gente, o sea, pensamos en el burnout como el punto extremo, pero es que hay como graduaciones, ¿no? O sea, que al final tú puedes estar en los inicios del burnout. Entonces, bueno, depende, pues a lo mejor solo esa pregunta a la persona le hace reflexionar y a lo mejor es el necesario disparador para que tome medidas. Y seguramente recibas una mala contestación, tú que te aproximas, porque no todos somos, o sea, también aproximarse hay que tener arte, pero bueno, tú no puedes ser radical y te acercas y te digo qué pasa. Uh-huh. Pero probablemente en el corto plazo recibas una mala respuesta. Pero esa persona en el medio y largo plazo te lo va a agradecer toda la vida. Totalmente. Porque es que, joder, o sea, eres el primero que se ha acercado y mínimo le ha escuchado. Exacto. Entonces, le ha preguntado qué pasa, porque al final esa es una cosa súper importante. Vamos tan acelerados, que no prestamos atención a los cambios que tenemos a las personas alrededor de nosotros. Es que es tremendo, es que yo creo que ahí es la responsabilidad de todos. Para mí este es un claro ejemplo de cómo por no preguntar o por no provocar un conflicto o porque paso también, o no quiero entrar en eso,
dejamos y lo estamos viendo. Eso es. Y que no sabemos que esto al final nos va a afectar a nosotros. Entonces, bueno, pues hay que ser muy responsable. Porque además hay una cosa, y a mí me gusta decir que, José, hay una persona quemada, miremos al sistema. Porque hay muchas probabilidades de que haya razones en el sistema que hayan llevado a esa persona. O sea, ¿hay casos individuales completamente aislados? Sí, los hay. Pero es que, en general, suele ser parte del problema el sistema. Entonces, si hay una persona quemada, lo que probablemente ocurra es que hay muchas probabilidades de que aparezcan otras. Vale, tú hablas aquí en el libro de que es el propio sistema el que ya está en llamas, ¿no? Entonces, al final es aquí a ver quién se quema más y quién se quema menos. Claro. ¿Quién aprende a vivir ahí? Es una cuestión sistémica. Esto es una cuestión del sistema, y que lo decía David al principio, ¿no? Es una cuestión de un poco el sistema al que hemos construido, ¿no? Y obviamente puede ocurrir que una persona esté quemada, pues oye, porque le hayan pasado incluso cosas fuera del trabajo y que, bueno, pues tenga excesiva carga, bueno, pues oye, y que ahí sea una cuestión completamente individual. Pero esos son los casos más raros. Esos son los casos más raros. ¿Vale? Luego estamos extrapolando el burnout a otras dimensiones. Ahora me hace mucha gracia porque el otro día oí una expresión que era algo así como, no recuerdo exactamente el término que usaban, pero como el burnout, el fashion burnout. Y digo, bueno, ya lo que me falta, que si no sé qué ponerme en Amazon. Que no sé si por no saber qué ponerme esta mañana ya puedo entrar en burnout. O sea, por llevarlo al extremo, ¿no? Pero bueno, el burnout en su definición de base es con el trabajo, aunque luego efectivamente no podemos separar vida personal, vida profesional, somos un ente y demás, ¿no? Y por supuesto que todo lo que nos ocurra fuera del trabajo nos lo vamos a llevar al trabajo también. Sí. Entonces, aquí es importante y vamos a aterrizar un poquito más, ¿no? Porque precisamente para poder distinguir entre lo que es trabajo, lo que es vida personal o cualquier cosa que te pueda pasar, el burnout es provocado, es el estrés provocado en entornos laborales. Así lo define la OMS, sí. Entonces, al final, el estrés es algo de la condición humana, ¿no? E incluso de los animales, ¿no? Entonces, aquí en tu libro diferencias como los dos conceptos de estrés, ¿no? El euroestrés y el eustrés. Sí. Eustrés y el distrés, ¿no? Estoy de Europa, ¿eh? Sí. Que ahora, bueno, nos viene casi, ¿no? Y a ver, el estrés es algo que está en la condición humana, ¿no? Y aquí hay una cosa, además, que lo hemos hablado muchas veces, Antonio y yo, que cuando leímos el libro de Harari, de Sapiens y demás, ¿no? Que habla un poco también de todo esto y de cómo el humano, a diferencia de los animales, generamos un estrés que es ficticio, que no es por algo que sucede en el momento, sino por algo que puede pasar. Es algo ficticio que ni siquiera se pueden dar incluso las condiciones de que pase, ¿no? Entonces, claro, aquí no sé si en un entorno de trabajo, que es un entorno quizás más ficticio, ¿no? Porque son esas cosas que nos hemos inventado los humanos, el KPI, los objetivos, la estrategia, todo eso es algo ficticio, ¿no? Entonces, claro, nuestro estrés puede estar provocado por una tarea, pero ¿cómo funciona el eustrés y el distrés? ¿En qué momento primero, qué es cada uno de los conceptos y en qué momento en el entorno de trabajo puede suceder esto de llegar a un estrés por algo ficticio? Yo soy en cierta medida, defensora del estrés, fíjate. Claro. Porque yo, para estar aquí hoy hablando con vosotros, estoy estresada. Es decir, el estrés tiene como dos partes o dos caras, ¿no? O dos niveles, por decirlo de alguna forma. Y lo podemos representar como una U invertida. Es decir, para yo poder activar mis recursos y estar en un funcionamiento que se acerque a lo óptimo, un rendimiento alto, yo necesito estresarme, porque eso es lo que pone mis recursos en funcionamiento, me activa para ser como diligente, ser eficiente, etc. Entonces,
yo para estar aquí hablando hoy, pues necesito estrés porque necesito activarme. Entonces, ese es el eustrés. Entonces, es esa cara buena o positiva que algunas personas dicen del estrés. Y luego tiene la cara mala, es decir, si los retos a los que yo me estoy enfrentando son demasiado grandes y yo no tengo suficientes recursos para abordarlos, es decir, si en vez de estar aquí hablando con vosotros, pues no sé, me toca hacer algo que nunca he hecho, por ejemplo, o algo que bueno, pues es más grande de las habilidades que yo he ido trabajando a lo largo de mi experiencia, pues ahí entraré en ese pico de estrés, distrés malo, ¿no? Ese estrés, bueno, pues excesivamente elevado, y ahí es donde lo que reconocemos normalmente como estrés sería este lado malo. ¿Cuál es la cosa? Yo puedo tener un pico de estrés malo, ¿no? De esa parte negativa. No pasa nada si yo luego puedo volver a bajarlo y recuperar un poco mis niveles. Entonces no pasa nada. El cuerpo está suficientemente preparado como para tener un pico y recuperarlo. El problema es que en esta sociedad que nos hemos montado, pues estamos de pico tras pico, lo que decíamos antes, vivimos en la cordillera continua, arriba del todo. Entonces estamos continuamente distresados, ¿no? En la parte negativa, sin dar esos espacios de recuperación, sin dar esos espacios de parar, y que luego, efectivamente, las cosas por las que nos estamos preocupando, antes nos preocupábamos porque íbamos por la selva y podía venir un león y comernos. Pero es que ahora ya no tenemos leones. Entonces, ¿quiénes son nuestros leones ahora? Pues los objetivos que no llegó al final de año, el proyecto que tiene un hito que hay que entregar, son ese tipo de cosas. Entonces, son otro tipo de estresores los que nos están afectando, artificiales, efectivamente, porque ya no están atacando nuestra supervivencia más básica, sino que estamos en otro nivel, pero que también, bueno, pues efectivamente hemos evolucionado y demás. Entonces, hay otros picos de estrés, ¿no? Otros tipos de estresores. Pero es verdad que a veces marcamos como estresor cosas que a lo mejor no lo son tanto. Entonces, dentro de que haya que entregar un proyecto, pues sí, pero si en vez de entregarlo hoy lo entrego mañana, pues a lo mejor no pasa tanto y merece la pena que duerma esta noche, ¿no? Por decir un ejemplo así trasladado al día a día. Entonces, esta es un poco la cosa, las dos caras del estrés. Y, jolín, creo que también hay que entender que ese estrés es necesario, ¿no? El estrés cuando vas a hacer algo que para ti es retador. Y está bien que ese estrés aparezca y que te pongas un poco nervioso, porque eso está dando esa sensación de lo que voy a hacer es importante. Y no nos podemos olvidar que el crecimiento viene fuera de la zona de confort. Es decir, si tú estás repitiendo lo mismo todos los santos días de tu vida, no va a haber crecimiento. Entonces el crecimiento va a venir fuera, cuando empiezas a hacer cosas que habitualmente no haces. Y ahí va a aparecer el estrés, porque es lo que te activa. Entonces, bueno, son esas dos caras. Y por eso a mí me gusta en cierta medida defenderlo, por eso, para que no le pongamos tanto peso en cosas que a lo mejor tampoco lo tienen tanto. Y bueno, otra vez aquí creo, otra vez más, vuelvo al punto de la responsabilidad de todos. Claro. O sea, al final, como individuos, pues claro, a ti en tu ventana te dices, joder, que otra vez más hay síndrome del impostor, porque yo no soy capaz de hacer eso. Que sea así no significa que no sea difícil, ¿eh? Claro. Que no sea difícil y hay que entrenarlo. Es decir, mira, antes que hablábamos, yo, por ejemplo, antes os decía, yo me reconozco como una falsa extrovertida, o a veces también digo que soy una introvertida que ha desarrollado sus habilidades sociales. Pero, por ejemplo, yo reconozco que a mí hablar en público me ha costado mucho, pero a base de pasarlo mal con ese estrés durante muchos tiempos, con la exposición y demás, he conseguido desarrollar una serie de habilidades que me han permitido hoy poder estar aquí más tranquila. En otro momento, esto para mí habría sido un estrés muy fuerte y no pasaría nada tampoco si después de hoy me permito descansar. Entonces, ese es el problema, que a lo mejor vengo aquí, me estreso muchísimo, pero es que mañana voy a hacer otra cosa que también es retadora y entonces no le doy al cuerpo esos espacios para poder bajar y poder recuperar sus niveles. Entonces, al final, estamos en esa carrera un poco de la rata continuamente. Entonces, sí, responsabilidad compartida, por supuesto que sí, pero también hay una parte, y además vosotros trabajáis también un poco esto de autoconocimiento, de tienes que saber qué necesitas, cuándo puedes acelerar y cuándo tienes que frenar.
Y eso es súper importante. Claro, pero yo, por ejemplo, lo llevo al mundo empresarial. Nosotros hemos hablado mucho de gestión de proyectos. Uh-huh. Una cosa que puede entender cualquiera que nos escuche que está en una organización, sabe que es gestionar un proyecto, sabe los roles que hay, las fases y demás. Entonces, tú hablabas ahora de quizás la entrega del proyecto no tenga por qué ser mañana. Podemos retrasarla 2 días. O si vemos, dependiendo de ciertas cosas. Uh-huh. Pero para mí eso va mucho de liderazgo también. O sea, el líder... Creo que ahí es donde voy con la responsabilidad compartida. El líder debería tener en cuenta todo esto. O sea, debería tener en cuenta que muchas veces yo me la juego y no entrego y me rebelo contra el sistema, ¿no?, de la entrega por cuidar a mi equipo. ¿Por Totalmente. qué? Porque el trabajo, como todo en esta vida, hasta que se termina, es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Entonces, si todos nos empeñamos en que esa carrera de velocidad no puede ser. Entonces, el líder creo que tiene que hacer este trabajo importante de entender cuándo, o sea, cómo va equilibrando, ¿no? Es cuándo hay que entregar, cuándo no hay que entregar y haciendo que el equipo vaya desarrollándose y estando tranquilo. Total. Y eso no significa que no tenga que estar estresado el equipo. Pues probablemente sí en momentos, pero otras veces hay que descansar. Eso es, hay que saber cuándo acelerar y hay que saber cuándo parar. Y el líder es probablemente la figura más importante para que esos ritmos sucedan. Claro. Exacto. Por eso yo iba ahí con lo del tema compartido. Sí. No, Total. al final... Bueno, y además es que, claro, nos ponemos en la posición de ese líder, se puede preguntar, y esto está muy bien, el estrés es necesario y hay como 2 fases del estrés en donde, oye, llega un momento que el estrés es malo. Entonces, aquí, además en el libro, y por seguir hilando, Uh-huh. y que creo que le puede ayudar a los líderes, es cómo diagnostico yo, líder, que alguien de mi equipo o incluso mi responsable puede estar cayendo en esa fase de distrés, ¿no? Hablas como que hay 3 tipos de burnout, ¿vale? Uh-huh. Y esto es importante porque muchas veces la gente que está metida en esa rueda, no, yo no estoy quemado, es que tengo mucho trabajo. Es que eso es un tipo de burnout. Sí. Esa gente, tú lo llamas ahí el burnout, el frenético, ¿no? Esa persona frenética que está constantemente, no, y hay que hacer, y he hecho 20.000 horas al trabajo y demás. Luego está otro tipo de burnout, que es el de esa persona que no tiene desafíos por delante, ¿no? Y que, bueno, pues está haciendo las cosas automáticas y demás, y no es capaz de encontrar un desafío a lo que está haciendo, que eso es importante, buscar un reto a lo que estás haciendo. Y luego está el desgastado, ¿vale? Que entonces, ¿cómo puede ese líder, con este pequeño diagnóstico de estas 3 figuras del burnout, cómo puede empezar a identificar, oye, que este distrés, estás yendo al distrés y este distrés es por alguno de estos, no? Creo que hay una parte importante y es que esa persona, ese líder o esa persona en liderazgo, tiene que aprender a leer a su gente. ¿Por qué? Precisamente por estos 3 ejemplos que ponías. Yo puedo entrar en burnout porque soy excesivamente ambicioso. Uh-huh. Y probablemente tú como líder lo que vas a tener que hacer es ponerme en un cierto límite a mí. ¿Por qué? El ejemplo que decías de la persona de antes, ¿no? De esa persona que llegó a tu equipo con una cierta ambición, quizá más junior, por esas ganas de, ¿no?, de crecer, ambiciosa que no es malo, ¿eh? Sí. Ambiciosa en ese sentido. Y trabajo todos los días y el fin de semana avanzo. Entonces, a lo mejor a esa persona le tienes tú que dar ese límite, decir, ¿vale? Pero hasta aquí, o esto lo hace otra persona, o esto te tienes que coger vacaciones, dar ese ejemplo también, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Hay otro tipo de personas que lo que buscan es ese desafío en el sentido de, oye, que yo tenga un reto, porque ese reto es lo que me motiva, eso es lo que me hace seguir adelante, eso es lo que me da esa chispa. Y si todas las veces estoy haciendo el mismo tipo de proyecto, el mismo tal, me voy a apagar. Entonces, ese también sería otro punto. Entonces, yo sé que si leo a esa persona, tengo que darle retos y suficientemente amplios para que esa persona se encienda. Claro. Y luego está el último tipo, que sería esa persona que es la que se ha esforzado, y lo que busca es
un reconocimiento, que la vean y que le digan, jo, gracias, qué bien, etc. Entonces, si se esfuerza y no está recibiendo nada a cambio, acaba quemada también. Entonces, fíjate que son 3 tipologías completamente distintas y que el resultado es el mismo, es quemado. Entonces, tú como líder deberías ser capaz de intentar leer un poco qué es lo que le mueve a cada una de las personas. Por eso a mí me pareció tan interesante este estudio, porque para mí era como una herramienta muy buena para saber distinguir qué es lo que puede estar ocurriendo en tu equipo. Porque el resultado es el mismo, pero el medio por el cual sucede y la posible solución no es la misma. Entonces, interesante. Y claro, aquí estamos viendo el líder. El que sufre el incendio, el que se quema es la persona, que al final muchas veces echamos las culpas siempre hacia afuera. Pero es importante también que la persona que empieza a notar ciertas cosas empiece a conocerse, ¿no? Y aquí entramos quizás en la parte más biológica que quería entrar, porque me gustó mucho, porque nosotros como personas tenemos herramientas biológicas que nos ayudan a hacer cortafuegos en ciertos momentos. Y son drogas naturales. Sí, de las drogas de las que no hay que comprar. De las buenas. Además hay una frase que dices que me gusta mucho, que a mí me ayuda a reflexionar también, que dice: si vivimos en constante lucha y huida, ¿cómo vamos a ser capaces de disfrutar de nuestra vida? ¿No? Que yo creo que todo vale eso también. Se resume en todo. O sea, hablamos de trabajo, pero cuidado que se nos olvida que es que tenemos que vivir. Claro. Es lo de vivir para trabajar, trabajar para vivir, ¿no? Claro. Y aquí es estos cortafuegos. Y dices, vale, pues es que las personas podemos poner en práctica estos cortafuegos. Y estos cortafuegos son... se habla, ¿no?, de que tenemos unas hormonas que segregamos, ¿vale? Que son cuatro hormonas. El cuarteto de la felicidad. El cuarteto de la felicidad, efectivamente. Que esto nos puede ayudar. Entonces, quisiera entrar en cada una de ellas. Estamos hablando de la oxitocina, la dopamina, la serotonina y la endorfina. Entonces, sin entrar aquí en mucha definición, pero ¿cómo nos ayudan estas hormonas, o cómo podemos segregar, o cómo podemos implantar este cortafuegos si sabemos cómo funcionan estas hormonas? Cuéntanos un poquillo cada una de ellas. Como bien decíamos, es como la droga que puede llegar a contrarrestar, ¿no?, esta situación de incendio terrible, y al final son lo que llamamos hormonas de la felicidad, que hay gente que lo dice, bueno, son hormonas, neurotransmisores, etc. Entonces, probablemente la más conocida últimamente es la dopamina, la famosa, pero por lo malo. Claro. Pero que la dopamina está muy bien. O sea, quiero decir que tiene una cara buena igualmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esa, por conocida. Entonces, la dopamina es esa segregación que ocurre cuando conseguimos algo, ¿no? Cuando nos hemos puesto un reto y lo hemos conseguido, es la de la motivación, etc. Entonces, si lo que queremos es usarla para nosotros, pues nos podemos poner retos. Pequeños retos. Claro, retos que sean en cierta medida alcanzables. Es decir, a lo mejor si yo cojo y digo quiero irme a escalar el Everest, pues no puedo. No va a haber dopamina que valga porque no lo voy a conseguir. Pero esos pequeños retos, lo que decíamos antes, cuando tú sales un poquito de tu zona de confort, sales de esa rutina habitual, de algo que te estresa un poquito y lo consigues, ostras, es que el subidón que te pega, eso es la dopamina. Entonces, esa podría ser una magnífica forma de, bueno, pues intentar lidiar con estas cosas que ocurren, de, vale, pues ver qué pequeño reto me puedo poner que me motive, porque me tiene que mover, porque si no, no va a suceder. Entonces, ¿qué pequeño reto me puedo poner para, bueno, pues ver un poco si consigo hacerlo, ¿no? Me preparo y lo hago. Entonces, puede ser, pues de repente asumir un rol que no, yo qué sé, hablando de proyectos, ¿no? Pues asumir el rol de gestión de proyecto, pues que hasta ahora yo solo estaba desarrollando y voy ahora a hacer la relación con el cliente. Podría ser, oye, que sale bien, estupendo. O voy a ir a dar una charla, o este tipo de cosas que tienen que ser como pequeñas cositas que podemos hacer, ¿no? Entonces esta sería la dopamina. La oxitocina se la conoce como la hormona del amor.
Entonces, es la hormona, está muy ligada al mundo del embarazo y demás, ¿no? Que esto pues, mamás, papás, pues lo saben bien. Entonces, ¿cómo podemos, sin tener que embarazarnos obligatoriamente solo para segregarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues aquí son los vínculos. Por ejemplo, bueno, aparte de acariciar a tu mascota, que también funciona y funciona bastante bien, pero generar buenos vínculos. Entonces, podría ser, pues, jolines, pues ese momento con tus amigos donde estás disfrutando, donde dejamos todos los móviles, te estás entregando a ellos y demás, pues eso podría ser oxitocínico, un ambiente oxitocínico, ¿vale? La serotonina. La serotonina es la que se considera como la responsable un poco del equilibrio emocional. Entonces, la serotonina, por ejemplo, puedes ir ligada pues desde el descanso, por ejemplo, y puede ir ligada a todo lo que tenga que ver con estas sensaciones un poco pues, más de tranquilidad, de gratitud, porque va muy ligada a eso. Cuando tú eres agradecido, y esto seguro que lo conocéis, ¿no? El ejercicio de los 3 agradecimientos del día, por ejemplo, pues cuando tú cultivas esa gratitud, digamos que lo que estás es cambiando un poco tu foco. Entonces, o sea, cosas malas ocurren todos los días, nos bombardean a noticias malas y negativas. Pues empecemos a entrenar nuestra mirada hacia esas pequeñas cosas que nos aportan ese bienestar, ese equilibrio y demás. Entonces, ahí, con eso... Yo diría una muy básica, decir buenos días por la mañana, ya los básicos, que hemos perdido hasta los básicos. Buenos días, por favor, gracias. Y hasta luego. Hemos perdido los básicos, es que estamos intentando ir a las cosas más complicadas y tienen los básicos. Sí. Como mínimo, levántate y fuérzate a decir buenos días. Sí. A quien te encuentres por la calle o algo así. Total. O a sonreír. Claro. O sea, yo esto, además, mira, yo una cosa que hago mucho, que es cuando vas a sobre todo en las tiendas, esto se ve mucho, o al cajero del supermercado, ¿sabes? Le sonríes y le dices, mirándole a los ojos, que tengas un buen día. Que te cambia todo. ¡Ostras! Es que puede estar de mal humor pasando los productos por la cinta, pero... O sea, es que lo notas que hace como sorpresa, ¿no? Sorpresa. Sí. Es como... Yo eso lo llevo practicando. Eso sí que es una cosa que sé que funciona porque yo lo he practicado. O sea, el intentar ser amable, o sea, forzándote. O sea, desde ser consciente, ves ser amable con... O sea, es que te cambia todo. Sí. O sea, te cambia todo porque ves la cara de la otra persona, cómo la ha cambiado. Y cómo le has cambiado su dinámica. Eso es lo que iba a decir. O sea, ahí te cambia a ti. Porque dices, que he hecho una cosa por mí mismo... que ha cambiado la dinámica del otro para bien. Y es que le has podido cambiar el día. Claro. Es que le has podido cambiar el día o la semana. Yo diría a la gente que lo intente hacer de manera consciente. Totalmente. Es buenísimo el ejercicio. Y el último que nos quedan, las endorfinas. Estas también las conocemos porque estas siempre hablamos de hacemos ejercicio y liberamos endorfinas, ¿no? Bueno, pues es un poco esto, el placer también. Entonces, cualquier cosa que para ti pueda ser placentera, pues podría liberar endorfinas. Pues bailar, saltar, hacer deporte, quedar con tu bebé, ¿vale? Y todo lo que entre en la imaginación de cualquiera. ¿Vale? O sea, que entonces, al final de lo que se trata es de hacer una compensación de lo negativo, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacemos esas cositas que nos hacen sentir bien? Y aquí hemos dicho unas cuantas. Sí. Pero aquí también por recordar un poco, porque esto funciona, pero esto no significa que lo tengas que utilizar como escape. Es decir, tienes que cambiar, o sea, esto te ayuda a compensar, pero esto no es la solución. Entonces esto ayuda y creo que debes mantenerlo, pero tienes que meter cambios. Obviamente. Las cuentas no te van a salir al final de mes. Obviamente. Tienes que ir al origen de los problemas, porque si no, al final es como poner una tirita en una hemorragia abierta. Entonces, bueno... ¿Te puede solucionar un poquito el asunto? Sí, pero al final vas a tener que acudir al origen del incendio, ¿no? ¿Dónde están las chispitas que están saltando? Y ya viendo que el incendio se ha podido provocar, vamos al antídoto que hablábamos al principio que tú propones en tu libro, ¿no? Que lo haces de manera figurativa para que todos lo tengamos en la cabeza, la imagen de un extintor, ¿no? Y un extintor tiene pues toda la parte del mecanismo que tiene y luego tiene una serie de cosas o de elementos que metes dentro del extintor que ayuda a apagar ese fuego.
que además es diferente, por ejemplo, en un extintor normal no es lo mismo apagar agua que apagar, algunos son con espuma, otros son con agua, ¿no? Y aquí entra, planteas tú una fórmula en ese extintor que puedes meter que es F más P sumado menos C, donde la F es nuestro nivel fisiológico, Sí. la P es nuestro nivel psicológico y la C es el nivel conductual, ¿no? Es la conducta. Entonces, así para tenerlo un poco en la cabeza, cada uno de estos niveles en qué se compone, yo creo que el más sencillo es el nivel conductual, ¿no? Que es el más fácil, ¿no? Cambiar ciertos hábitos y demás. Bueno, los cambios de hábitos. A veces. Sí. Pero al final tú planteas también que los realmente importantes son los fisiológicos y los psicológicos, a ver, ¿no? Pero coméntanos. Son la base. O sea, yo cuando intentaba analizar todo aquello que puede ayudar para salir de esta problemática, una cosa que tenía clara es que no hay una receta universal. O sea, no hay una receta que le valga o una píldora que digas, mira, esta es la receta del burnout para todo el mundo. Y simplemente volviendo atrás con esto de que decíamos, no es lo mismo el que es sin desafíos que el que es frenético, ¿no? O el que tiene más agotamiento o el que tiene más cinismo. Simplemente por esas dimensiones y esas casuísticas que tiene el burnout y el ser tan escurridizo, yo no me imaginaba diciendo la receta del burnout es esta. Entonces, lo que intenté generar fue como una especie de modelo, ¿no? Como buena diseñadora de base, pues yo modelicé todo esto. Entonces, para mí hay dos partes que son los ingredientes, que son el físico, el fisiológico y el psicológico, que son estos que mencionábamos, y probablemente que ahí esté la primera actuación. Es decir, cuando yo estoy completamente quemado, probablemente la primera actuación sea en esos dos planos. Pero efectivamente luego, alrededor, todo lo que tiene que ver el envoltorio, el cómo dirijo esos ingredientes, ¿no? Que es como el propio extintor por fuera, la manguera, el actuador, etc. Esos son otro tipo de cosas que son más desde el punto de vista de la conducta, pues que tienen que ver con los hábitos, la comunicación, etc. Que esos son necesarios para que esos ingredientes internos funcionen correctamente. Porque si no, es que no van a tener ese efecto o van a tener un efecto muy efímero. Es decir, van a suceder, vas a mejorar en algún aspecto, pero se van a volver a ir. Entonces, necesitas un poco de todos para que realmente eso suceda. Lo que vas a necesitar es entender si tienes más F o tienes más P o tienes más C, ¿no? Tú vas a tener que ir viendo, vale, cuáles son un poco mis síntomas, mis casuísticas, mi contexto, y en base a eso generar un poco, vale, pues voy a necesitar más de aquí, más de acá o más de allá. Claro. Además, en el libro, toda esta parte, cuando hablas de este antídoto, de este extintor, es que en cada uno de esos niveles entras a un detalle que es lo que dices tú, que cada uno tenemos que el mismo extintor no vale para todo el mundo porque las circunstancias son diferentes, las personalidades son diferentes, los valores, los principios y el entorno, ¿no? El cómo nos comportamos es diferente. Yo ahí sí que vuelvo a poner en altavoz que la gente lea el libro y profundice más, porque si no nos tiraríamos aquí un montón de tiempo hablando. Así que nada, la gente lo compre el libro, que se meta, porque yo tengo las propias anotaciones que me he hecho yo para poder montarme mi extintor. Claro, sobre todo esta parte del extintor creo que es relevante, porque aquí es donde está la chicha. Hemos hablado un poco del diagnóstico, que yo creo que le hemos dedicado más tiempo porque también hay que entenderlo, porque hay mucha gente que todavía lo obvia. Y que no se da cuenta de lo que está viviendo. Claro, cambiarlo. Claro, primero yo creo que es eso, date cuenta, luego el extintor, pero a mí me parece muy relevante es que pongamos estos términos, hay diferentes maneras, o sea, que no te presentan una sola cosa, o sea, tienes que identificar como varias cosas, la conducta, cómo estás tú, la parte psicológica y demás. También hemos hablado de la responsabilidad compartida, que para mí esto es una cosa que no solemos decir, y viene a colación de lo que tú dices al principio, de cuidado, de hacernos responsables como personas, porque todos tenemos derecho, yo te lo digo, todos tenemos derecho
tener miedos, a equivocarnos, a tener malos momentos y a venirte abajo. Pero también tenemos la obligación de estar atentos y ayudar a los demás. Y más las personas que como te definías tú al principio, que David y yo también somos iguales. Y por eso yo creo que a mí me gusta tanto que hayas estado aquí, es que nosotros también somos como de persona, ¿no? De cuidar, de intentar pues hacer que a la gente le vaya bien y demás. Entonces, creo que nosotros somos así, deberíamos también tener una responsabilidad ahí e intentar ayudar a los demás. Sí, y de cuidarnos nosotros. Claro, no, los cuidadores, por si supuesto, somos muy cuidadores, caemos sí, fácilmente en todo esto. Cuidarnos nosotros, pero quizás nosotros por esta parte también tenemos, yo creo que hemos trabajado también más nuestra mente, hemos hecho un trabajo más introspectivo, que tenemos ahí cierta ventaja. Eso es una salvaguarda para todo esto, totalmente. Por eso yo creo que ahí pues, nosotros deberíamos tener ese deber, en su comillas, sin estar obligados, pero ese deber de ojo. Fíjate, yo con esta parte yo cuento un poco cómo lo viví. Yo la parte fisiológica estaba como súper cubierta. Yo era una persona ya que me encantaba, o sea, a mí siempre me ha gustado cuidarme, intentaba cuidar el descanso, el ocio, o sea, la parte, digamos que la F del extintor, yo esa la tenía bastante bien. Obviamente siempre puedes hacer algún ajuste más, ¿no? Y meterle ahí como el extra. Para mí la parte psicológica fue quizá en la que más tuve que actuar, porque para mí eran las bases de lo que estaba sucediendo. Es decir, yo creo que esto también es interesante contarlo desde este punto un poco más vivencial, porque para mí estaba muy integrado, el trabajo es lo primero. El trabajo es lo primero. Yo vengo de una familia humilde, vengo de una familia hecha a sí misma, que se han dejado los cuernos trabajando. Entonces a mí, siempre se me ha inculcado ese esfuerzo por el trabajo y demás. Entonces, tuve que hacer un trabajo interno importante en reestructurar un poco todas esas creencias de, hombre, sí, el trabajo está muy bien, pero a lo mejor no es lo primero. No, es que yo te digo que yo tengo el mismo, o sea, el mismo, o sea, para mí es yo tenía cubierto unas partes, pero toda esta parte psicológica más de eso, y es los valores que a mí me habían inculcado, el esfuerzo de venir de una familia humilde y demás, trabajar, y no solamente eso. Y perdona que vuelva a la tema de responsabilidad, sino que yo cuando empecé a trabajar, a mí no me contaban una cosa diferente. Claro. Siguieron apuntando por ahí. Claro, es que el mundo... Entonces, las personas que han sido responsables mías, yo no tengo nada en contra, pero tampoco me dijeron, oye, las cosas hay que gestionarlas de otra manera. Claro, es que probablemente vendrían de un contexto muy parecido al tuyo. Es decir, al final no nos podemos olvidar de un contexto que viene de un mundo industrializado con una serie de requisitos donde, oye, pues había muchas necesidades y era como hay que trabajar porque eso es lo que te va a dar el dinero, de lo que te va a hacer progresar. Entonces, hay que entender esa mentalidad. Es decir, que a nadie nos han enseñado a liderar. O sea, es que esto debería ser materia obligatoria en el colegio, a tratar con personas, a comunicarnos, a entendernos a nosotros mismos. Claro, pero es que eso no ha existido. Entonces, al final tú has llegado a liderar un equipo de personas sin saber qué supone todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, pasan este tipo de cosas. Tú vas con esas creencias, se multiplica con lo que ves en tu entorno. Ya está. Incendio garantizado. Claro. Vamos a ir cerrando ya. Y sí y además que lo había mencionado al principio, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial y la automatización, ¿no? Vuélvelo, para terminar. Exacto. Vamos. Para terminar, no sé yo si vamos. Pero hablamos tanto de ello que lo queríamos sacar contigo, porque al final tú eres fiel defensora de una inteligencia artificial humanista, ¿no? Sí. Y además creo que estás indagando en los últimos tiempos, estás indagando en ello. Cuéntanos un poco, ¿cómo está influyendo toda esta irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en todo esto del estrés? Y, oye, cuéntanos un poco qué has podido descubrir. Pues estoy inmersa en la investigación todavía, o sea que todavía no tengo los datos. Estoy realizando precisamente mi tesis doctoral en ello, del impacto de la inteligencia artificial generativa, le añado la coletilla para distinguirla, un poco en la salud mental de los trabajadores del mundo tecnológico, ¿vale? Centrado en el mundo tecnológico. Entonces, todavía no tenemos resultados, estamos lanzando la encuesta, que es el primer paso de la investigación, luego habrá otros pasos después. Y lo que nos estamos encontrando es que a día de hoy hay como dos caminos. La inteligencia artificial
a unas personas lo que les está provocando es una chispa de la buena, de las de wow, ese reto, eso de era la motivación que necesitaba, una cosa nueva, novedosa La que me va a dopamina, llevar. ¿no? Exacto, entonces es como la parte buena y hay otro lado que les está llevando a un estrés exagerado hasta el punto de estar cayendo pues eso, en burnout o en estados ansiosos, etc. Entonces, lo que estamos intentando, o lo que estoy intentando investigar es, vale, ¿cuáles son esos factores que hacen que a una persona vaya por un lado y a otra persona vaya por el otro? Claro, es un melonazo. Es un melonazo. Entonces, ahí, más o menos, claro, hay muy poca literatura. Es algo tan sumamente novedoso que hay muy poca literatura al respecto. Entonces, tienes que tirar como de metáforas de otros contextos, de otras tecnologías y demás. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en función de cuáles son un poco tus creencias de base, vas a actuar en cómo te formas y en cómo practicas con la herramienta. Y en cómo te sientas tú de autoeficaz con esa herramienta también va, al final va a derivar en cómo te formes y en cómo practiques y por tanto en cuál sea tu relación con la IA. Entonces ahí hay una serie de factores y también hay factores que creemos que están relacionados de personalidad en función de si eres quizá a lo mejor un poco más o menos extrovertido y demás. Hay una serie de variables que puedan estar por ahí pululando. Entonces lo que estamos intentando es, por un lado, entender qué es lo que está pasando y sacar datos descriptivos, es decir, pues hay tanta gente que piensa así y hay tanta gente que piensa de esta otra forma, ¿no? Y luego estamos intentando modelizar, es decir, construir un modelo que relacione todos esos factores y todas esas variables para desde ahí poder acompañar a las organizaciones de hacer una integración de la IA amable para todo el mundo. Porque es que se está haciendo una incorporación de la IA forzada. A lo bruto. Toma, ahí tienes el ChatGPT. Y en algún caso ni eso, es como tienes que usar inteligencia artificial pero no te doy una licencia. O sea que es que es como muy loco, ¿no? Entonces, yo más o menos la experiencia que he tenido, pues eso, como consultora trabajando con empresas, acompañándolos en este proceso, ¿no?, de innovación relacionado con la inteligencia artificial, era como veía más o menos cuáles eran un poco las circunstancias y eso es lo que he ido trasladando a todo este modelado que estoy intentando sacar con la tesis. Entonces, modelar todo ese sistema y sacar una serie de cuestionarios con validez estadística para medir todo esto. Entonces, pues el melón es bastante grande. Que da para otro episodio. Da para otro episodio cuando tengamos los resultados. Estaría bien analizarlos, porque fíjate que nosotros al final también, pues obviamente ayudamos a las empresas desde la parte de la toma de decisiones, pero al final, pues es que al final te encuentras, cuando hablas con uno o con otro, esto de la IA, yo me encuentro gente que lo asume bien y tiene capacidad, porque tiene la cabeza más o menos, sabe pensar, ¿no? Entonces le han enseñado a tener un proceso y demás, sabe pensar y dice, bueno, pues esto es una herramienta que a mí me tiene que aportar para avanzar mejor o para tal. Pero hay gente que, por ejemplo, yo lo que estoy viendo es, se está provocando muchísimo FOMO. O sea, es oye, ¿qué pasa? Que cada día hay nuevas actualizaciones, es como el estar pendiente de todo lo que sucede. Hay gente que está perdiendo la cabeza directamente. Yo estoy viendo gente que está perdiendo la cabeza. Mucha ansiedad con ese tema. Es tremendo. Mucha ansiedad. Pero es que es tremendo. Es que a mí, yo incluso he caído en algunos momentos tengo como sigo a 4 o 5 personas que son los que más hablan y tal, y de dejar de seguirlos, porque es como me genera tanta ansiedad, es que yo no tengo ninguna necesidad en esto. Correcto. O sea, que cada día es como, encima, ya no solamente es que te genera ansiedad de modelos que vas leyendo o innovaciones y demás, sino el miedo que te meten, que eso es peligrosísimo. O sea, hay gente que se está dedicando a meter un miedo tremendo porque le interesan sus negocios, a meter miedo de, oye, compra esto, haz esto, que te van a despedir y tal. No sabemos hacia dónde va. Entonces, por eso a mí me parecen muy relevantes estos estudios para poder poner blanco sobre negro, porque si no aquí hay mucho charlatán hablando y diciendo y generando unos problemas tremendos. Y si no, solamente hay que entrar en LinkedIn para verlo. Sí, totalmente. Es acojonante. Totalmente. Hay tantas cosas alrededor de la inteligencia artificial porque hay muchísima ansiedad y estoy completamente de acuerdo, es un poco lo que yo veo. Y luego también que muchas veces no sabes dónde acudir. ¿Cuál es la fuente? Porque hay tanto generado por IA que es vacío y demás, que al final reflexiones interesantes que a ti te hagan pensar no hay tantas. Entonces,
Hay incluso ya términos que están hablando un poco de toda esta basura IA que se está generando, de tanto contenido que se está generando, vacío totalmente, ¿no? Entonces, hay muchísima ansiedad, hay muchísimo miedo y luego hay también una cuestión muy de responsabilidad, porque claro, aquí es que podemos abrir... Pues no vamos a abrir mucho melón, un meloncito, solo un meloncito. Pero, por ejemplo, es que si mi trabajo lo hace la IA, entonces ¿quién soy yo? Volvemos otra vez al origen, ¿no? De la identificación con el trabajo. Entonces ahí también hay un trabajo interesante de entender cómo me siento yo con respecto a la IA y si me siento mejor o peor utilizando la IA. Entonces... Pues buen melón y buena reflexión aquí para pensar. Me parece muy interesante esto que va a seguir. Es decir, que esta reflexión la vamos a tener que seguir haciendo, o sea, que tenéis el trabajo garantizado. Bueno, porque... de hecho, vamos a esto, a intentar dejar reflexiones para que un poco la gente pues piense, y sobre todo los comités de dirección, porque están también en esta sensación de este FOMO del hacer, y también te cuentan tengo esta presión por hacer, que muchas veces no sé ni lo que estoy haciendo, ni por qué lo estoy haciendo, ni hacia dónde voy, ni hacia dónde me lleva esto, pero como no puedo parar la maquinaria, pues no es muy bien. Entonces yo creo que estos estudios, como también hay falta de información, lo apuntabas tú muy bien, creo que van a ayudar mucho. Entonces, enhorabuena por meterte aquí en este melón, y creo que sobre todo vas a dar bastante luz porque se necesita. Al menos la intención está. Luego ya veremos, esto ya sabéis lo que ocurre, que tú lanzas la investigación con una serie de hipótesis y luego ya veremos qué dan los datos y demás. Yo tenía muy claro, llevaba mucho tiempo, es como el segundo intento de tesis doctoral que tengo en mi vida y bueno, gracias en este caso a mi director de tesis, que fue el que me animó, porque se leyó el libro, me dijo, tía, aquí hay, esto es oro para empezar. Sí. Yo le dije, yo quiero encontrar algo que realmente me motive, porque bueno, es un trabajo arduo, largo, y entonces necesitaba encontrar un poco esa motivación. Y yo ya llevaba tiempo, pues eso, más o menos desde el boom yo ya llevaba leyendo mucho sobre IA y demás, y dije, es que aquí está, en esta fusión. Y bueno, me pareció como interesante, muy novedoso. Esto es algo que, bueno, ya te iba a decir, no se ha hecho, que yo no conozco prácticamente ningún estudio relacionado así. En España, por supuesto que no, porque ahí todo es muy descriptivo. El 68% opina que no sé cuánto. Entonces, bueno, pues a ver, ojalá consigamos mucho, pero sobre todo con el concepto de intentar ayudar a que esto no nos vuelva, esto no nos afecte para mal en cuestión de salud. Pues aquí tiene mucho hueco para contarlo. Pues nada, en cuanto tengamos resultados, repetimos conversación. Qué bien, pues llevamos, creo, más de una hora. Y podríamos estar aquí hablando un buen rato. Eso es muy buena señal. Pero fíjate, para mí, el haber leído este libro a mí me ha ayudado muchísimo a entender qué cosas me pasaban y poner nombres y apellidos. Y creo que el libro debería de estar en todas las mesas de las oficinas de este país. Y además que se vea que es importante pues mira, está pasando esto, está sucediendo esto, ¿no? Y ver, esto se hablaba en el libro y me está sucediendo. ¿Qué nos comentaba aquí Enar, no? Entonces, para mí, trabajar en llamas, vamos, debería de estar en todas las empresas de este país. Así que muchas gracias, Enar. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Repito, por el absoluto cariño. Teníamos muchas ganas de conocernos en persona y bueno, al final creo que las palabras que has dicho es la razón de ser de ese libro. Intentar ayudar en la medida de lo posible para que la gente no se sienta sola, se sienta acompañada. Intentar ayudar a ver si de una vez por todas este libro ya no hiciera falta y lo pudiéramos erradicar, ¿no? De las informaciones. Quemar. Efectivamente, quemar. Que para ese fuego bueno, fuego, ¿no? que cuento al principio, ¿no? Ese fuego que es vida también, es creatividad, es tal. Entonces, bueno, pues ojalá algún día podamos quemarlo tranquilamente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias una vez más. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Os recomiendo el libro una vez más. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Sofira. Venga, hasta luego.